Más de 7.000 euros me pedían para arreglar una cosa en el Cayenne que me acababa de comprar de segunda mano y no os podéis imaginar lo que me arrepentí en ese momento de haberme comprado este coche. Pensé que me había equivocado, que la había liado y que nunca me lo tendría que haber comprado, pero luego la cosa cambió. Así que eso es justo lo que os voy a explicar en este vídeo, qué es lo que me pasó, cuánto me pedían, cuánto me costó al final, qué fue lo mejor que hice en ese momento y que no sabía porque me arriesgué y me asusté, pero fue lo mejor que hice porque me salió mejor, lo arreglé mejor, lo hice todo perfecto y por muy poco dinero en comparación con los 7.000 euros que me pedían. Así que comenzamos con el vídeo. Bien, ya sabéis que compré este coche de segunda mano con unos 7 añitos creo que era, hace ya más de 2 años y medio, y tenía unos 187.000 kilómetros. ¿Por qué me compré un coche con casi 200.000 kilómetros por 35.000 euros? Bueno, 34.000 me costó al final, bueno, por ahí, ¿vale? 34.000 con otro juego de llantas, neumáticos y tal. Pero bueno, unos 34.000 euros con un coche de casi 200.000 kilómetros y 7 años. ¿Por qué tantos kilómetros? Cuando podría comprarme otros modelos que estaban en torno a 120.000 kilómetros o 100.000 kilómetros. Bien, estos modelos de 100, 120.000 kilómetros que costaban lo mismo que este, cuando yo me lo compré, eran el modelo que no tenía el facelift, que se llama, o el restyling, ¿vale? Que se llama. Que es un poco muy parecido, pero los faros de detrás son como un poco más estrechitos, no tan alargados, y más altos, son más feos. Estos son más estilizados, más tipo LED, más bajitos, o sea, son menos altos y más alargados, ya tendiendo a hacer una pequeña tira LED dentro del faro o varias tiras LED. Y los faros delanteros llevan también 4 puntitos LED de luces diurnas que los anteriores no tienen, así que en cierto modo se nota mucho la estética, pero si no estás metido en ese mundo, no te lo estás pensando en comprar, no sabes qué es lo que tiene el coche. Sabes que uno es más bonito que el otro, pero no acabas de entenderlo porque yo no lo entendía hasta que me puse a mirarlos para comprarlos. Y además también la parte interior es muy importante. La parte interior y sobre todo el volante, este es muy similar a los modelos nuevos actuales, y el del otro que os decía es un volante muy feo y muy viejo. Es decir, esto del círculo central es mucho más grande, esto es más finito, este encima lleva el volante con... ¿Cómo se llama? El volante esto que tiene pelusita. Dejadme en los comentarios. ¿Cómo se llama? Bueno, ahora os lo digo cuando se me ocurre. Bien, y el otro volante era más feo. Luego encima la llave también la mía es como más de las modernas, la consola y todo es más de los modernos. Entonces, fuera no se nota tanto, pero dentro sí que tiene un gran cambio. Y al final yo decía, prefiero, y ahora os diré por qué exactamente, prefería pagar lo mismo con uno con más kilómetros. ¿Y por qué no me importaba que tuviera esos kilómetros? Porque al final resulta que tenía menos. Ahora os explico esto. Entonces yo prefería comprarme este, ¿no? Con 187.000 kilómetros, que era más moderno que no los otros. ¿Por qué? Porque este yo se lo compré al que se lo compró al primer propietario, pero claro, el primer propietario lo tuvo unos 5 años, sí, 5 años, y le hacía 30.000 kilómetros al año. Esto lo sé porque una cosa que yo miro mucho en los coches cuando los compro de segunda mano, aunque tengan kilómetros, yo no me fijo tanto en los números, que es algo que para mucho a la gente, sino en el estado del coche, que lo puedes saber incluso antes de verlo. Y en este caso yo lo compro al primer propietario o al que se lo compra el primer propietario, pero lo importante es que el primer propietario, que es el que paga 80 o 100.000 euros por este coche, lo va a tratar de una forma, ¿vale? Y luego el otro no lo va a tratar igual, pero tuvo poco tiempo. En tal cuestión, yo tengo muy en cuenta quién lo ha comprado, cuánto tiempo lo ha tenido, kilómetros que le ha hecho y por cuántas manos ha pasado y todo, ¿vale? Y por ahora he acertado bastante bien con este y con todos los coches que me he comprado de segunda mano. Entonces, esta persona era de Barcelona, compró el coche nuevo, se gastó entre 80 y 100 y algo mil euros, porque esto es un Cayenne básico, pero pues siendo básico pues tiene muchísimas cosas, porque al final un básico de Porsche pues tiene muchas cosas, pero es básico, no lleva techo solar, lleva los asientos microperforados, pero no lleva ventilación en los asientos, sí que lleva memoria y todo ese rollo, lleva la ampliación de cuero, que esto el salpicadero es de cuero y tal, pero ya está, ¿no? La suspensión sí que es regulable en dureza, pero no en altura, no lleva compresor y tal, pero bueno, la cuestión. Esta persona lo compró y le hacía 30.000 kilómetros al año durante 5 años, unos 150.000 kilómetros más o menos. ¿Por qué? Porque teníamos el libro oficial de Porsche sellado y tenía unos entre 28 y 32.000 kilómetros cada año y le hacía la revisión a los 30.000, a los 60.000 tal, y más o menos coincidía que era un año. ¿Qué te dice eso? Pues que esos 30.000 kilómetros de este tipo de coche tiende a que sean todos o el 90% por autovía.
Y eso está genial porque 30.000 kilómetros por autovía pueden equivaler fácilmente a 5.000 kilómetros por capital o por pueblos. Entonces a mí eso lo que me decía es perfecto, este coche baja de precio porque tiene muchos kilómetros, pero realmente si tú comparas 187.000 kilómetros con el 90% de autovía contra un coche de 100.000 kilómetros por capital, el de 100.000 kilómetros por capital está el doble de reventado que este con 187.000 kilómetros, la mayoría por autovía. Entonces con esos 150.000 kilómetros lo compró el segundo propietario y le hizo hasta los 187.000 en un par de años más o menos, y yo se lo compré a él. Entonces al final dije, bueno, aunque este chico ya haya pagado 45.000, creo que me dijo, por el coche, o más o menos, que es un precio razonable, y él no lo haya tratado tan bien como el primer propietario, da igual porque ha tenido solo 2 años y le ha hecho unos poquitos kilómetros, no ha sido tanto, pero el que le ha hecho el 70% de los kilómetros es el que pagó 100.000 euros por el coche, entonces no lo va a cuidar nada mal, además lo llevaba a la Porsche, pagaba las revisiones y tal, ¿vale? Entonces eso es lo que a mí me daba tranquilidad. Y acerté porque ahora el coche tiene 231.000 kilómetros y va perfecto, quitando de esa pequeña reparación que me salió, que es por la que habéis entrado en el vídeo, que eran unos 7.000 pavos. ¿Por qué 7.000 euros? Bien, yo llego a la Porsche durante los primeros meses que se me enciende la luz del motor, lo llego allí y le digo, pam, tengo un Cayenne, tal y cual, cómo funciona esto, soy nuevo en el mundo de los Porsches, no sé qué, me entraron a una sala, me dejaron una salita de espera, luego me metieron en el despacho del y yo ahí diciendo, madre mía, lo que me van a soplar solamente por verme el coche con todo esto, y luego no me cobraron nada, pero bueno. La cuestión, tienen que ver el coche, bueno, sí que me cobraron para hacerme el diagnóstico y todo. Creo que valía 300 euros y me cobraron 150, porque al chico le supo mal, me vería con cara de susto o algo, no sé. Pero bueno, la cuestión, me voy allí, me lo miran y tal, y me dicen, tienes 2 problemas. La luz del motor viene por una sonda lambda, que ya hice un vídeo hace unos días y os lo publiqué. O sea, lo tenéis en el canal antes que este o un par de antes que este. Y me pedían 1.000 pavos. Y digo, bueno, me parece caro, pero al final reparé por 300, ¿vale? Solucioné el problema. Pero también me dijeron que había una fuga de agua y que esa fuga de agua seguramente venía de un conducto de refrigeración que está ubicado en la V del bloque dentro y que hay que desmontar todo eso hasta llegar a ese porque ese manguito suele agrietarse y tal. Pero que no lo sabían, que seguramente era eso y que eso valía 2.000 pavos. Y yo digo, hostias, pues bueno, 2.000 pavos, y que hasta se lo gasta uno, ¿no? Pero si no, pues mejor. La cuestión, pues yo lo dejo una cosa y la otra. Y al final, ya sabéis, como os conté en el vídeo pasado, que la sonda lambda, pues a los 3 meses me volvió a salir el fallo y entonces ya hacía una cosa rara al motor y al día siguiente lo llevé para que la cambiaran y tal, porque no hacía bien la mezcla y eso. Pero nada, fue una mañana y lo llevé a cambiarlo ya. Pero seguía teniendo la fuga de agua y al principio es cierto que yo compré el coche y a los 6 meses me salta el aviso de... Estoy en una rampa y me salta el aviso del agua, como que no hay suficiente líquido refrigerante para el motor. Máxima temperatura, tal, de repente, porque cuando se ve que no llegas al mínimo de temperatura, hay de agua, de líquido refrigerante, te salta una alerta de que se te pone todo en rojo, como si estuviera gripando el motor y como si estuviera a 200 grados el motor y yo me cagué. Pero enseguida paró, porque se ve que al estar en rampa bajó un poco el nivel, me detectó eso y ya está, pero luego, nada, en 10 segundos volvió y dije, hostia, vale. Me fui y volví y ya me lo volvió a hacer y ya se me quedó fijo, ¿no? al volver a casa. Y al arrancar el día siguiente ya me pasó y lo que hice fue pues coger el líquido anticongelante que tenía de la misma referencia y tal y le puse. Y más o menos fueron unos 6 meses desde que lo compré hasta que pasó eso. Pero luego, 6 meses más tarde me vuelve a pasar. Y digo, hostia, esto ya no es cuestión de una fuguita, que cada 6 meses, tío, y hablé con el mecánico este que sabéis que conozco, que es de confianza mío y tal, que no trabaja en la Porsche. Y me dice, no pasa nada, tío, no, eso es el aceite. Bueno, ya os contaré del tema del aceite. Y me dice, pues tendrás alguna fuga o algo y tal, lo miramos. Pero lo dejas dejando, lo vas dejando, lo típico, de, pues yo le relleno y ya está. Pero claro, llegó un punto que en cuestión de un año yo le ponía, a la siguiente le puse a los 3 meses y luego no sé qué pasó, venía en verano y tal y empezaba a perder más o algo, no me acuerdo por qué. La cuestión que hubo una vez que ya le puse y en un mes, o sea, cada vez pasaba a los 6 meses, luego a los 4, luego a los 3, luego a los 2 y luego en un mes y dije, tío, esto es que un día me va a reventar el manguito, ¿sabes? Y me va a hacer el lío, ¿sabes? Y digo, bueno, pues vamos a cambiarlo. Digo, Juanjo, venga, ¿cuándo te dejo el coche? Y me dice, va, déjame una semanita porque esto igual, tal, hay que buscar la fuga, hay que ver dónde está, hay que tal y que cual. Vale. Venga, Juanjo, te dejo el coche, una semanita. Me lo deja, se lo dejo y a los 2 días, Javi me llama todo apurado.
Javi, tío, que aquí hay mucho mantecao, no sé qué, tal, es que aquí hay lío, no sé cuántos, es que aquí hay que cambiar cosas, porque te estoy desmontando no sé qué, unas pipetas, unos plásticos que me dijo la palabra técnica, pero no me acuerdo. Y es que cuando te los quito se rompen, porque del calor se ve que están como muy endurecidos y cuando los quito se rompen, tal, eso te lo tengo que cambiar, ¿no? ¿O qué? Digo, sí, si tú todo lo que vayas quitando y se vaya rompiendo y tal, tú ves saneando. Vale, pero es que esto no va a ser barato, tal y cual, yo, no te preocupes, tío, yo lo que sea, pues Juanjo, tengo que arreglarlo y pues ya veremos por cuánto me sale, pero lo que sea, tío, ya está, tú vas haciéndolo y ya está. Yo el coche, la idea no es venderlo y quitármelo de encima, o sea, yo la idea del coche es aguantarlo y mantenerlo y ya está, entonces vas arreglándolo y lo que sea, pues oye, pues es.